Su servidor tiene el privilegio de nacer en esta ciudad de Jalapa en el año de 1972, un 8 de enero. Muy pequeño me traslado con mis padres por las actividades profesionales de él a Orizaba, a Minatitlán, a Coatzacoalcos y particularmente ya a partir del segundo año de primaria me incorporo a esta ciudad de Jalapa hasta estos días, ya de una manera permanente. Como parte de todas las inquietudes que tiene todo joven, había ciertas áreas o ciertos campos del conocimiento que me llaman mucho la atención, incluso cuestiones vinculadas con las cuestiones artísticas, culturales. Siempre tuve cierta inclinación, sobre todo la música, el deporte, y particularmente en cuestiones disciplinares, su servidor en principio había abrazado por el gusto que representaba ver, por ejemplo, avances científicos y tecnológicos, grandes estructuras o máquinas, había pensado estudiar alguna ingeniería o en el ámbito físico-matemático. Esto me lleva a incursionar en la preparatoria en el año de 1988 al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, en donde hice mis años de bachillerato, pero a partir de un estudio muy certero de las personas encargadas de la orientación vocacional, pues finalmente me persuadieron, igual a mis padres, de que la vocación, sobre todo en ese momento, iba más enfocada a las humanidades. Y por supuesto creo que no se equivocaron. En ese momento el TEC de Monterrey no ofrecía la carrera de Derecho. Quiero decirles que cuando yo me vengo a Jalapa se crea la carrera. Sin embargo, por la tradición, el prestigio, la historia que ha tenido esta escuela, fue coincidente la opinión con mis padres en el sentido de presentar el examen de admisión en la universidad y obviamente formar parte de esta prestigiada institución. Yo creo que finalmente había en el fondo el interés o había esta intención de involucrarme en una carrera que prácticamente forma parte de la tradición familiar. Mis padres, en este caso, son abogados, tengo una hermana abogada y también, derivado de algunos familiares anteriores, bueno, ha habido cierta admiración y cierta inclinación por incidir en el ámbito jurídico. De manera ejemplificativa, nosotros aquí en Jalapa tuvimos durante muchos años al licenciado Lorenzo José Casarín Uscanga, que fue un personaje público muy importante y que a partir de ahí mi abuelo, mi padre y su servidor se inspiran de alguna manera para continuar con esta tradición de abogados y obviamente nuestro permanente interés y estudio por los temas jurídicos. Eso me lleva pues obviamente a ejercer mi profesión con muchísima pasión. Quiero decirles que nuestra generación, que es la 90-94, a la cual pertenecía en la licenciatura, venía arrastrando esas reminiscencias de situaciones que se habían presentado en la universidad relacionadas con grupos o movimientos porriles. Esto nos lleva a que en el inicio de la carrera nosotros teníamos cierto tipo de reservas, ciertos miedos o temores con relación a lo que iba a suceder en el futuro inmediato para nosotros. Afortunadamente, de 91, 92 en adelante, prácticamente empiezan a desterrarse esas prácticas y nosotros podemos tener la inclinación ya por abrazar no solamente la carrera, sino áreas de especialidad concretas. En mi caso, siempre me llamó la atención, siempre fui un gran estudioso del derecho público. En ese sentido, me parece que había la convicción de que mi formación profesional siempre tendría que privar la preparación, pues también derivada de un rigor con el cual me educaron mis padres y sobre todo lo que representaba el hecho de que mi padre desde la época de los 80s fuera catedrático de esta Facultad de Derecho y pues bueno, en el año de 1999 tiene la fortuna también de ser director de esta facultad. Entonces eso genera un compromiso, generó un compromiso y una doble responsabilidad de conducirme con sumo, vamos a decirlo, sumamente responsable, con sumo cuidado en mis tareas de formación profesional.
Obviamente, en esta etapa de la carrera se conjugaron algunos elementos, por ejemplo, mi afición extrema al deporte, la afición extrema a cuestiones de carácter artístico, pero finalmente todo concluye en tomar una decisión que era, al finalizar ella, concentrarme en mis tareas como profesionista. Durante la carrera solamente podría mencionar como aspectos laborales, a finales de los últimos semestres, mi incursión en actividades o tareas notariales. Estuve colaborando en notarías públicas. Tengo pues ya bastantes años también de prepararme para ejercer la función, y en este sentido, bueno, también como parte de las grandes ramificaciones o áreas de oportunidad de los abogados, me parece que el notariado es una función muy digna, es una función sumamente interesante que desde aquellas épocas ya pues había empezado a cultivar, ¿no? Es decir, egresando de la escuela, inmediatamente la idea, obviamente por el consejo de mis padres y de las personas que querían, vamos a decirlo, un mejor futuro para mí, pues la insistencia de que no me distrajera y que siguiera yo adelante en el camino de la superación profesional y académica. Esto me lleva a inmediatamente titulándome en julio del 95, a tener la oportunidad de ingresar al doctorado en Derecho Público que oferta todavía el Instituto de Investigaciones Jurídicas en su segunda generación. En ese momento, el doctorado, como fue diseñado con un convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, no requería los estudios de maestría previos, porque se trataba de un doctorado por investigación, un doctorado que tendría una duración de 4 años y que finalmente lo que conllevaba era generar investigación de alto nivel, personas con una fuerte preparación para poder posteriormente incorporarse a la plantilla de doctores y que el doctorado tuviera sustentabilidad a partir de lo que nosotros ya, una vez con el grado obtenido, pudiésemos aportar al mismo programa. Esto, por supuesto, no es nada más en el sentido de una educación formal aquí en la ciudad, en el instituto. Fue complementado con 3 estancias en Europa que hicimos precisamente para adquirir el conocimiento, tener mucho contacto con la visión de los juristas europeos, sobre todo en los temas de mi especialidad, que es el derecho constitucional y el administrativo, y fue muy enriquecedora la experiencia vivida, porque tuvimos en este caso pues la oportunidad de conocer nuevas perspectivas, otros paradigmas de conocimiento que también los hemos venido reflejando pues en las obras escritas, en las conferencias, en cualquier actividad que tenemos encomendada como académicos, ¿no? Nosotros nos incorporamos en la Facultad de Derecho, decía yo, en marzo del 96. Mi desempeño docente ha sido ininterrumpido desde aquellas épocas. Concluimos el doctorado, establecimos por ahí algunos cursos de especialización, como les decía yo, en España, pero la función docente ha sido una constante que me ha llevado no solamente a profundizar en estos temas, a tratar de ser mejor cada día como profesor, sino también me llevó a interiorizarme aún más en el ámbito de mi facultad y también de la Universidad Veracruzana. Esto es importante porque para poder ejercer una función tan delicada como la que ahora ostento, pues parte de las cuestiones que uno debe de tener perfectamente asimiladas, pues es básicamente lo relacionado con el contexto que la facultad y la universidad viven, y sobre todo cuál es su programa o su plan de acción en el corto, mediano y en el largo plazo. En ese sentido, no nos hemos distraído de la función docente, hemos realizado paralelamente actividades profesionales. Decía yo hace un momento, su servidor también cultiva la actividad notarial, entonces hemos realizado funciones como notario adscrito en el distrito de marcación de notarial de Coatzacoalcos, pero esto también ha sido complementado siempre con el ejercicio docente. Prácticamente no nos hemos distraído de él, ya tenemos pues alguna cantidad de años ya en esto. La experiencia personal es sumamente motivadora, es un gran orgullo porque esta escuela tiene una larga y fructífera historia.
ha sido semillero de grandes personalidades de la vida pública, nacional, estatal y municipal. Y tan solo eso nos lleva a generar un enorme compromiso en la preparación y en la formación de los estudiantes, no solo en las cuestiones de competencia, es decir, transmitirles conocimientos en determinadas áreas del derecho, sino mi preocupación siempre ha estribado en generar en ellos una expectativa renovada del ejercicio de la profesión, sobre todo apegada a valores, como tiene que ser la ética, la responsabilidad social, los cánones morales que de alguna manera permean en la profesión y que muchas veces la sociedad tiene tanta necesidad de personas íntegras, de personas que de alguna manera le presten un servicio de calidad, porque bueno, finalmente esa es la función de la universidad pública, es decir, nos debemos a la sociedad y a ella, en este caso, le debemos rendir cuentas a partir de la formación de jóvenes, pues cada vez mejor preparados. Esa es un poquito la satisfacción que yo he ido teniendo en estos años de docencia y obviamente, bueno, todo lo que en una vida completa uno no acaba de aprender, pero siempre pugnando por una constante y mayor superación. Desde la licenciatura, como ya mencionaba yo, y en el posgrado, su servidor se inclinó mucho por el área del derecho público, constitucional y administrativo. Esto me lleva en el año 2002 a obtener el grado de doctor en Derecho, en junio de 2002, con una tesis inserta dentro del campo del derecho constitucional y administrativo, que en el 2003 tuve la fortuna de publicar con Editorial Porrúa en coedición con la Universidad Veracruzana. Fue de los primeros convenios que se realizaron en nuestra universidad para que una facultad jurídica de provincia tuviese la posibilidad, o diría yo el privilegio, para que una casa editorial con circulación o con renombre internacional, pues evidentemente pudiese editar un trabajo de un profesor de esta facultad. A partir de ahí se genera una enorme, vamos a decirlo, actividad de producción editorial, sobre todo con relación a libros de carácter colectivo y libros, por supuesto, que tienen que ver con temas o tópicos que el día de hoy todavía se encuentran en la mesa de discusión. Tenemos libros en coautoría, por ejemplo, en materia de Derecho Constitucional del Estado de Veracruz, libros en coautoría de Derecho Administrativo, también local, y por supuesto existen una gran cantidad de obras que han sido el producto de memorias o de reseñas de congresos nacionales o internacionales en materia de derecho público, derecho administrativo y de derecho constitucional. Estas obras generalmente han sido coordinadas en coautoría también, sobre todo por profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México y que el día de hoy, pues evidentemente están ya en proceso de publicación, porque son congresos recientes que han sucedido en Jalapa y en donde la Facultad de Derecho ha sido anfitriona, y me parece que pues ha sido el producto de tantos años de esfuerzo en el cultivo, en la profundización de estos temas, ¿no? Fue algo muy curioso porque al principio fue algo inesperado. Nosotros teníamos un proyecto de vida que ciertamente estaba enfocado hacia la docencia y la investigación, pero estábamos muy conscientes que cualquier persona que aspirase a dirigir los destinos de esta escuela, muy compleja y muy grande, por cierto, debería de tener ciertas cualidades o conocimientos. Y eso tan solo pues hacía, al menos en una primera reflexión, pensarle 2, 3 o hasta 4 veces, ¿no? el asumir una responsabilidad de estas. Tengo la fortuna de que la honorable Junta Académica pues me distingue con su voto para formar parte de la terna que se sometió a conocimiento del señor rector en el año de 2006, y en mayo se me da la oportunidad de pues ingresar a la función directiva, obviamente con todos los retos que tenía por delante la escuela y que por supuesto se han venido desarrollando ciertamente no tan rápido como uno quisiera, pero que bueno, han ido agarrando cierta dinámica para que en el futuro pues la escuela pueda
tener otra visión, una imagen muchísimo más sólida y competente, sobre todo en el contexto de las instituciones de educación superior, no solamente de Veracruz o de México, sino ahora en esta etapa de integración supranacional, la visión que se tenga de la veracruzana y de su Facultad de Derecho en el ámbito latinoamericano, que es en donde finalmente pues nosotros queremos impactar pues por todas las líneas de investigación de nuestros docentes y todos los procesos que se llevan a cabo aquí en la escuela relacionados con funciones académicas. De los que en principio encontramos ahí establecidos, y me parece que esto ha sido el mayor logro, no voy a decir del director de la facultad, sino de nuestra comunidad académica, fue en el 2008, en julio, dar el paso definitivo hacia la reforma a un plan de estudios. Un plan de estudios que estaba vigente desde hace 28 años, un plan de estudios que poco o nada respondía a las realidades que estamos viendo el día de hoy y que sobre todo dejaban de lado el mercado emergente bajo el cual los abogados el día de hoy se pueden insertar como áreas de oportunidad. Teníamos materias, pues las tradicionales, que por supuesto no sobraban en la formación jurídica, pero estábamos dejando de impartir otras o de generar mayor conocimiento en áreas de interés o de oportunidad para los abogados. En 2008 la Junta Académica aprueba la reforma del plan de estudios dentro del modelo educativo integral y flexible. Fue un proyecto que 8 años aproximadamente se estuvo retrasando, y que esto ya de alguna manera pues generaba otro tipo de inercias. Por ejemplo, se llegó a pensar que la reforma nunca se daría y que la facultad pues estaría condenada a vivir simple y sencillamente de la propia tradición. En 2008 felizmente se da esta reforma, es algo que celebramos enormemente porque, repito, no fue el logro del director, fue el logro de la comunidad académica que quería responder a las expectativas actuales, formando cada vez mejores egresados, y que esto también hacía congruente la idea de nuestra facultad para ir a mejores condiciones de calidad y excelencia académica. No podríamos de ninguna manera dar los pasos hacia ese sentido si no teníamos resuelto algo estructuralmente como sería un plan de estudios actualizado. El día de hoy yo les puedo decir que esa reforma pues pone a nuestra facultad al día, la pone al nivel o a la altura de las principales escuelas de Derecho de México y de Latinoamérica, y por supuesto en esta transición pues falta mucho por hacer, hay que luchar por consolidar la reforma, hay que tratar de afianzar nuestros procesos académicos que se derivan de ello, porque como ustedes seguramente lo saben, el cambio de un plan de estudios rígido a un plan de estudios flexible no es nada más la cuestión operativa o que se plasma en un documento, sino ante todo también implica un cambio de actitudes, un cambio de cultura académica que impacta decididamente en catedráticos, en estudiantes, en personal administrativo y por supuesto en los propios directivos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido ha sido uno de los mayores logros, y obviamente a partir de ahí, bueno, vienen retos pendientes, ¿no? El principal que tenemos ahora por delante es obtener la acreditación de calidad por parte del órgano de evaluación nacional, y esto conlleva pues una serie de estrategias o de acciones, sobre todo tendientes a elevar no solamente la gestión académico-administrativa, sino ante todo que en los hechos nuestros estudiantes en la eficiencia terminal y en algunos otros aspectos de conclusión, pues evidentemente tengan mayores elementos para incorporarse en el mercado laboral con éxito, y que esto también vaya generando una referencia mucho más positiva de lo que se está haciendo el día de hoy en la facultad. Por supuesto, yo quisiera decirles que de 2006 a 2010, ahora, pues uno en la propia apreciación personal pareciera que no ha hecho nada, se ve hacia atrás y dice, híjole, falta mucho por hacer. Lo cierto es que es una escuela muy grande, muy compleja, y que los pasos que se han dado, ciertamente pocos, pero seguros, firmes, pues me generan a mí la expectativa o la esperanza de que más adelante quien quiera que ocupe este lugar de director, pues pueda darle continuidad, pueda afianzar de alguna manera lo que la comunidad de la facultad ha llegado a establecer en estos años, ¿no? El compromiso que adquirimos en el 2006, cuando tuvimos la inmerecida distinción de dirigir los destinos de la escuela, su servidor tomó una decisión de entregarme en cuerpo y en alma a la facultad. Como ustedes han tenido conocimiento, ha sido muy recurrente desde el inicio de mi función la rumorología
que se platica en pasillos o fuera de la escuela, de que muchas veces la persona que se encuentra en el cargo tiene la intención de realizar una gestión mediática para ir a otro lugar, por la cuestión curricular, por lo que conlleva el tener este privilegio de ser director de la escuela. Su servidor entendió desde el principio que el cargo era asignado o era, vamos a decir, decidido por la Junta Académica, por el señor rector, para 4 años. Entonces nosotros nos hemos concentrado desde abril en cuerpo y en alma en la escuela. Repito, es una escuela con muchísimas necesidades, con una complejidad, pues diría yo, que la distinguen de otras entidades académicas, y esto genera un compromiso no solamente de estar aquí, sino también de realizar todo tipo de acciones que tengan que ver con una atención de calidad a nuestros estudiantes, a nuestros maestros, a nuestros administrativos, y también las actividades que en vinculación se generen con los actores de la sociedad, sean públicos, sean privados o sean del sector social, y que obviamente pues tan solo eso genera una enorme dedicación, genera muchas horas al día, porque precisamente la facultad, por ser la decana de las escuelas de Derecho del Estado de Veracruz, pues evidentemente ha dado muchos egresados, y obviamente en todas las instancias, comités, consejos, órganos públicos o privados, generalmente hay representación de la Facultad de Derecho. Entonces, pues esa finalidad asumimos. El día de hoy vivimos exclusivamente para servir a la Facultad de Derecho, y obviamente, bueno, esperemos que esta dedicación, etcétera, bueno, contribuya con un granito de arena para que nuestra escuela en los siguientes tiempos pues, pueda tener una mayor proyección, un mayor prestigio, que se consolide, vamos, en este conjunto de instituciones de educación superior que han aportado un cambio, una transformación, formando mejores abogados, ¿no? Las tareas de director han sido, vamos a decirlo así, difícilmente compatibles con proyectos sobre todo de carácter académico, sobre todo escribir. Resulta muy complicado por ser una facultad de 24 horas, que hay que dedicarle muchísima atención y esmero, pero hay otros factores que a mí me generan la necesidad, y lo hago con mucho gusto porque esa es mi vocación, de producir, en este caso, obra jurídica a partir de artículos en revistas especializadas o libros, en este caso. La coyuntura que se genera es que en este momento su servidor pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, y como tal nos genera la obligación de tener una producción anual, en este caso debidamente comprobada. Obviamente, siendo director o el día en que yo deje el cargo, mi convicción es y será siempre no dejar la docencia, ¿no? Esto ha sido algo que a mí me ha llenado mucho, me ha dejado muchísima vocación, experiencias gratas, y sobre todo pensando en que un maestro nunca deja de aprender. En toda la vida va a tener necesidad de estudiar, de seguirse preparando, pero obviamente la mayor satisfacción es ver generaciones que egresan, y también cuestiones mucho más satisfactorias al ver a personajes que uno contribuyó en su preparación profesional, destacando o siendo exitosos en la función pública, en el sector privado, en el sector social. Un ejemplo que yo les puedo compartir con mucho orgullo es que el día de hoy pues existen ya jueces y magistrados federales que tuve yo la fortuna de contribuir en su formación, dándoles clases, etcétera, y es muy halagador, es sumamente satisfactorio el hecho de que al encontrarnos, al tener algún acercamiento, pues se dirijan a uno con ese calificativo, ¿no?, de maestro. Es una cuestión que no tiene palabras para poderse explicar, pero que de alguna manera es el motor que nos motiva todos los días a seguir adelante. Y repito, siendo director o no siendo director, me parece que una de las tareas que yo siempre tendré por delante será la docencia. El proyecto que ya les platicaba yo la vez anterior, que hemos estado cultivando durante ya muchos años, pues es el proyecto del notariado, que también, por supuesto, me gusta mucho, y también por mi propio perfil de investigación,
la administración pública en sus tres niveles de gobierno, federal, local o municipal, o en este caso a la impartición de justicia, ¿verdad? Pues siempre han sido temas de muchísimo interés para mí. No solamente la cuestión de escribir o de realizar obra jurídica, sino también la oportunidad, como tuve hace algunos años en la postulancia, el ejercicio de la profesión, el vínculo o el contacto con determinados actores de esos ámbitos, pues también por supuesto son áreas de muchísimo interés para mí. No sabemos en este momento a futuro qué es lo que nos depare. Yo he sido fiel seguidor o tengo una convicción en dar lo mejor en el ahora. Es decir, no pensar tanto en la cuestión del mañana,